Tenemos pues hoy el gusto de escuchar a Natalia González, que termina su fellow de retina hoy y como es tradición, lo termina pues con un trabajo que aspiramos llegue a publicación. Natalia ha sido tremendamente juiciosa en la parte académica y desde luego en la parte asistencial. Tiene una buena cantidad de charlas presentadas. Estaba tratando precisamente de hacer la cuenta, pero no alcancé. Eh, y como todos ustedes saben, todo esto queda publicado en Retina Cali, de manera que pueden, quien quiera estudiar la trayectoria de Natalia y todo lo que ha aportado, pues está allí, va a estar allí disponible. Estoy seguro que el trabajo de Natalia pues nos va a aportar mucho y les agradezco mucho a todos el interés y la atención. Siga Natalia. Hola. Buenas, muchas gracias, doctor. ¿Me oyen? Sí, Bueno. Entonces, buenos días. Como ya el doctor pues dijo, mi nombre es Natalia González Lopera y hoy les voy a hablar un poquito sobre retinopatía del prematuro. Les contaré un poco de historia sobre lo que se ha hecho con la retinopatía del prematuro en Cali y les mostraré los resultados de este estudio que realicé en conjunto con la doctora Claudia Zuluaga, el doctor Alexander Martínez y la doctora Gabriela Escobar Zuluaga. Entonces, con respecto a la introducción en retinopatía del prematuro, la ROP es una importante causa mundial de ceguera tratable en bebés prematuros. Es una enfermedad de la vasculatura anormal de la retina que puede conducir al desprendimiento de retina y al deterioro grave de la visión o ceguera. Otras posibles complicaciones oculares de la retinopatía del prematuro y la prematuridad pues van a incluir glaucoma, estrabismo, miopía y ambliopía. Desde el 84, la clasificación internacional de ROP ha representado como el sistema de clasificación estandarizado basado pues en la ubicación y las características morfológicas y la gravedad pues de ambas enfermedades, ROP activa y cicatricial. En el 2021 fue publicada la tercera versión de la clasificación internacional de retinopatía del prematuro y se incluyeron imágenes oftálmicas como más innovadoras pues adicionales y como una amplia investigación pues de la retinopatía del prematuro. En cuanto a la patogenia de la ROP, en el desarrollo vascular normal de la retina, la vasculogénesis comienza en la cabeza del nervio óptico alrededor de las 12 semanas de gestación y continúa desde el centro hacia la periferia hasta por lo menos 22 semanas de gestación. Después de este periodo se forman nuevos vasos sanguíneos a través de angiogénesis bajo la influencia del VEGF, o sea, del factor de crecimiento endotelial. El desarrollo vascular retiniano completo de la retina periférica ocurre entre las 40 y 44 semanas de edad postmenstrual, por lo tanto, en esos bebés prematuros y en edades gestacionales que son extremadamente bajas, el desarrollo vascular pues como que se interrumpe en un momento vulnerable. En la fase 1, inmediatamente después pues, del nacimiento, hay vascularización retiniana fisiológica retardada, hay vasoatenuación y obliteración que se cree que están como relacionados con factores pues, estresantes fisiológicos neonatales pues, prematuros. Por la hiperoxia extrauterina, por niveles bajos del factor de crecimiento similar a la insulina, de eritropoyetina y expresión pues retardada del receptor del VEGF2. La retina prematura en realidad es muy vulnerable a la hiperoxia por dos razones principales. Por la vasculatura inmadura, que tiene como una capacidad reducida para autorregularse, y por la reserva de antioxidantes que no es como lo suficientemente grande para proteger del daño causado por especies reactivas de oxígeno, debido a que la transferencia como completa de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son esos que vemos acá, de la madre al bebé, se hace en el tercer trimestre, o sea que los prematuros la tienen como esa transferencia incompleta.
En la fase 2, aproximadamente 4 a 8 semanas después del nacimiento, a medida que la retina se desarrolla, aumentan los niveles metabólicos, tanto que el ambiente se va a volver hipóxico. Hay una proliferación anormal de las células vasculares de la retina y no vascularización de la retina y del vitrio, que es estimulado por aumento de los niveles locales del VEGF, del factor de crecimiento endotelial, de esa retina avascular periférica en respuesta a la hipoxia local de las demandas metabólicas celulares pues activas. Varios pues, factores de riesgo de retinopatía del prematuro han sido identificados, incluidos los maternos, factores prenatales, perinatales, demográficos, intervenciones médicas, de nutrición y genéticos. El más reconocido es el bajo peso al nacer, baja edad gestacional y altos y fluctuantes niveles de oxígeno en el nacimiento y durante el periodo neonatal. Entre menor peso, más o menos menor a 1.500 gramos, y edad gestacional más o menos menor a 32 semanas, mayor riesgo de retinopatía del prematuro severa. La hipoxia intermitente y cuando tenemos pues fluctuaciones del nivel de oxígeno durante el periodo neonatal también han sido pues identificados como factores de riesgo importantes. La retinopatía del prematuro se clasifica en 4 zonas o ubicaciones, 5 etapas o estadios de severidad, la presencia de enfermedad FLUS, que es un biomarcador de la retina posterior de enfermedad grave, que muchas veces pues, va a justificar tratamiento, y la extensión, que se define como 12 sectores usando como designaciones pues, de hora del reloj. Vamos a empezar nombrando las 4 zonas. 3 zonas concéntricas definen la ubicación pues como de la vascularización retiniana y la retinopatía del prematuro, pero en realidad son 4 zonas porque la zona 2 se subclasifica en zona 2 posterior. Entonces la zona 1 es la más posterior, está definida por un círculo de 2 veces el radio desde el centro de la cabeza del nervio óptico a la fóvea. La zona 2 se extiende entonces desde los límites de la zona 1 y llega a la hora serrata pues nasalmente y deja como una pequeña media luna temporal que se define como la zona 3. La zona 2 posterior, que es esta que vemos acá, es una zona que empieza en el margen entre pues, la zona 1 y la zona 2 y se extiende a la zona 2 por 2 diámetros de disco. La subclasificación de la zona 2 fue introducida como en esta última clasificación y acá, como con este solecito rojo, les voy a marcar a medida que avanza la clasificación los cambios que se hicieron en nuestra nueva clasificación. La ubicación de la vascularización retiniana más posterior o lesión de retinopatía del prematuro nos va a dar pues la zona del ojo. En la práctica, la extensión temporal de la zona 1 pues se puede calcular utilizando un lente de 28 dioptrías. Por ejemplo, se va a poner el borde nasal del disco óptico en el borde de la vista como del lente. El límite de la zona 1 está aproximadamente como en el borde temporal de esa vista del lente de 28 dioptrías. Ahora hablaremos sobre la presencia pues, de enfermedad plus. La enfermedad plus se define por la presencia de vasos retinianos posteriores dilatados y tortuosos que provienen de la cabeza del nervio óptico, como podemos ver acá, pues en estas puntas de flechas negras y en realidad en todos estos vasitos que se ven tortuosos. Acá les traigo más imágenes de ejemplos de enfermedad plus en donde vemos pues, que hay una notable dilatación venosa, tortuosidad arterial e ingurgitación vascular. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes estadios. Esos son los estadios de la enfermedad. El primero es la vascularización incompleta. El bebé prematuro en desarrollo, pues en el bebé la retina está vascularizada de forma incompleta, como vemos pues, en esta imagen. Cuando no hay lesión de retinopatía del prematuro, el comité sugiere usar el término vascularización incompleta acompañado de la zona de vascularización. Por ejemplo, vascularización incompleta en la zona 2, en lugar de usar términos como ausencia de retinopatía del prematuro o retina inmadura. Cuando las características vasculares de la retinopatía del prematuro aguda se desarrollan en esa unión de la retina vascularizada y la vascular, se utiliza ya el término de estadio para describir como la apariencia. Si hay más de una etapa de retinopatía del prematuro en el mismo ojo, el ojo se clasifica según la etapa más grave.
El estadio 1 de la enfermedad aguda se define por la aparición de una estructura en el unión vascular a vascular. El estadio 1 es la línea de demarcación. Vemos aquí. La línea de demarcación es una estructura que es delgada, en esa pues está en la unión vascular a vascular, como ya dije, es relativamente plana y es blanca. Se encuentra dentro del plano de la retina y puede estar asociada con una ramificación como anormal de los vasos posteriores a la línea, pero pues la dilatación y la tortuosidad de los vasos periféricos de la retina en esa unión vascular a vascular por sí sola en realidad van a ser insuficientes para el diagnóstico de la enfermedad en estadio 1. Debe estar la línea de demarcación. Aquí la vemos, ya les voy a mostrar unas fotos de acá. Acá vemos más ejemplos, vean esta foto A, la línea de demarcación, y en esta foto B vemos la línea de demarcación del estadio 1, que son pues estas flechas blancas, y muesca asociada, que son estas puntas de flechas negras, entre las arcadas vasculares, que se consideraría zona 1 secundaria pues a esta muesca. El estadio 2 es la presencia de una cresta, aquí vemos el estadio 2, como por decirlo así, el sello distintivo de la retinopatía del prematuro en estadio 2 es una cresta con un ancho y una altura que evolucionan desde la línea de demarcación. La cresta puede variar en altura y su color pues puede parecer que varía más o menos de blanco a rosa. También hablan de unos pequeños y aislados como mechones de tejido neovascular que se encuentran en la superficie de la retina, que comúnmente pues los llaman palomitas de maíz. Se puede ver posterior a la cresta, pero no me van a constituir la etapa 3 de la enfermedad. Acá más ejemplos, en esta foto C muestra pues cresta en zona 2 que está elevada, donde vemos pues las flechas blancas, y también está como gruesa. Y en esta foto D muestra una cresta en estadio 2 también, y podemos ver las lesiones, pues lo describen en palomitas de maíz, posterior como a este reborde, se vería como acá, que pues la señala esta flechita blanca. El estadio 3 es la presencia de proliferación neovascular extrarretiniana o neovascularización plana. En este estadio, la proliferación neovascular extrarretiniana se extiende desde la cresta hacia el vítreo y se continúa con la cresta posterior con la cara posterior en esa cresta, lo que nos va a hacer, pues lo que va a provocar como una apariencia que es irregular a medida que la proliferación se vuelve más extensa. La neovascularización extrarretiniana, pues que es aparentemente plana, puede ocurrir en ojos con enfermedad de la zona 1 o de la zona 2 posterior, en ausencia pues de una cresta obvia o línea de demarcación. Y también se considera pues que estamos en una enfermedad en estadio 3. Hay varios grados de tejido neovascular extrarretiniano que pueden estar asociados pues con la enfermedad en estadio 3. En esta foto E, pues me va a mostrar una enfermedad en zona 3 con neovascularización extrarretiniana, que son estas flechas blancas. Vemos también que en esta foto hay enfermedad plus con tortuosidad vascular y vemos dilatación. Esta foto F es un ojo con enfermedad en zona 2, que son estas puntas de flechas negras, y estadio 3, que son pues las puntas de flechas blancas, y también con palomitas de maíz asociadas, que son estas flechas blancas. Aquí podemos verlas. Vemos enfermedad plus también con tortuosidad vascular y dilatación. El estadio 4 y 5 representan desprendimiento de retina. El estadio 4 se subclasifica en 4A, en donde hay desprendimiento de retina parcial con fobia adherida. El estadio 4B es desprendimiento de retina parcial con fobia desprendida. Acá vemos el estadio 4, que es desprendimiento de retina parcial, que respeta, como en la imagen pues, de la izquierda arriba, o involucra, como en esta imagen a la derecha, la fobia. Puede ser exudativo pues, o de retraccional, y puede ocurrir en ojos tratados o no tratados y variar como en apariencia, pues dependiendo de los vectores de tracción y si hay presencia o no de exudación. Entonces esta foto de abajo, esta foto A, vemos retinopatía del prematuro en estadio 4A en la retina pues, temporal. La tracción sobre la neovascularización extrarretiniana va a conducir como a la elevación de la retina, que lo vemos acá en estos como punticos blancos. El centro foveal aproximado, que es este asterisco que vemos acá,
no está elevado y la neovascularización extrarretiniana, que son estas flechas blancas, puede ser más periférica que la extensión posterior del desprendimiento. Esta foto es una retinopatía del prematuro, también en estadio 4A con desprendimiento de retina traccional de 360 grados en la zona pues, del reborde periférico y vemos que la mácula está pegada. En esta foto de abajo, esta foto C, es una retinopatía del prematuro en estadio 4B, vemos desprendimiento de retina que afecta a la mácula. Miren acá como la, por decirlo así, la rectificación de los vasos arqueados y el aspecto como arrastrado del disco óptico. Esta foto D también es un estadio 4B en donde hay desprendimiento con hemorragia subretiniana asociada y también vemos exudación de lípidos en la mácula. Y esta foto E es una retinopatía del prematuro estadio 4B en forma como de volcán. Entonces, en ojos con retinopatía del prematuro posterior, la contracción de esa neovascularización patológica puede provocar el desprendimiento de la retina vascularizada en una configuración como en forma de volcán, pues como vemos acá. El estadio 5 es cuando hay desprendimiento de retina total y también se subclasifica en A, B y C. A, el desprendimiento de retina en embudo abierto, B, el desprendimiento de retina en embudo cerrado y C, el desprendimiento de retina en embudo cerrado con cambios en el segmento anterior. Entonces acá podemos ver el estadio 5A, en donde el disco óptico es visible por oftalmoscopía, lo que va a sugerir pues como un desprendimiento en embudo abierto. En estadio 5B, en donde el disco óptico no es visible debido a tejido fibrovascular, ya sea atrás del lente, pues retrolentar, o por desprendimiento de retina en embudo cerrado. Y en estadio 5C, que es pues la etapa 5B, en donde hay desprendimiento de retina en embudo cerrado, pero se acompaña de cambios pues en el segmento anterior. Esta imagen muestra desprendimiento en embudo cerrado y esta pues es el estadio 5C en el que se acompañan los hallazgos del estadio 5B con anomalías del segmento anterior, como por ejemplo un lente anterior que esté pues desplazado, que haya marcada reducción de la cámara anterior, que hayan de pronto adherencias iridocapsulares, adherencia cápsulo-endotelial que genere pues opacificación de la córnea central o una combinación pues de todos estos. El término anterior de retinopatía del prematuro posterior agresiva se cambió recientemente en la tercera edición de la clasificación porque ROP agresiva puede extenderse más allá de la retina posterior. Entonces, se debe decir ROP agresiva y no ROP, pues retinopatía del prematuro posterior agresiva, como se decía antes. Se caracteriza por un inicio que es rápido, de neovascularización anormal y enfermedad plus severa, y puede no necesariamente progresar a través de las etapas típicas de retinopatía del prematuro, como dije. Entonces, este nuevo término de ROP agresiva se recomienda como, por decirlo de una forma severa y rápidamente progresiva de retinopatía del prematuro, localizada en las zonas posteriores 1 o 2, que pueden ocurrir más allá de la retina posterior, y esto va a pasar sobre todo en bebés prematuros más grandes y en regiones del mundo con recursos limitados. Esta es una imagen de campo amplio del ojo izquierdo de un paciente con retinopatía del prematuro agresiva, en donde vemos pues los vasos dilatados en los 4 cuadrantes y la neovascularización posterior plana. También pues se ve aquí pues extensa retina vascular periférica. En cuanto al tratamiento, se debe tratar todos los pacientes que tengan retinopatía del prematuro tipo 1, que es umbral, de forma urgente, o sea, dentro de las primeras 48 horas del diagnóstico. Estos pacientes con ROP tipo 1 son los pacientes que vemos en este esquema rojo, pues que lo vemos como en rojo. Son pacientes con zona 1 en cualquier estadio con enfermedad plus en 2 cuadrantes o zona 1 con estadio 3. Recordemos que es la neovascularización plana con o sin enfermedad plus. Zona 2 con estadio 2 o 3, o sea, cresta o neovascularización con enfermedad plus en 2 cuadrantes. ¿Aló, me oyen? Se bloqueó este computador. ¿Sí escucha? Sí se Allá, oye. ya. Listo. Ahí ya no me estaba pasando. Entonces aquí
Los que no presentan estas características son pues pacientes con retinopatía del prematuro tipo 2, o sea, preumbral, que requieren vigilancia cuidadosa. El tratamiento de la retinopatía del prematuro tipo 1 se basa en dos enfoques principales, la terapia de ablación y la terapia de inhibición del VEGF. La terapia pues, de ablación consiste en la cauterización o la crioterapia de la retina periférica avascular como para disminuir la cantidad de retina isquémica que produce factor de crecimiento endotelial y así prevenir la proliferación de vasos sanguíneos anormales. Por otro lado, la terapia de inhibición del VEGF implica pues administrar medicamentos antiangiogénicos intravitreos, que son anticuerpos monoclonales que inhiben la actividad del VEGF, lo que resulta en una disminución como de la permeabilidad y la proliferación vascular, además pues de una mejoría de la maduración vascular de la retina. A nivel mundial, la terapia de ablación ha sido el tratamiento principal para la retinopatía del prematuro, con una tasa de éxito del 89% utilizando láser, pues terapia láser. Sin embargo, puede tener efectos secundarios graves como cataratas y pérdida de la visión periférica. Por otro lado, pues el uso de antiangiogénicos intravitreos ha ganado popularidad en los últimos años, siendo los medicamentos antiangiogénicos más utilizados el ranibizumab, el bevacizumab y el aflibercept. El ranibizumab es un anticuerpo monoclonal fragmentado que se une selectivamente al VEGF, tiene un peso molecular de 48 kilodaltons y tiene alta afinidad de unión a todas las isoformas del VEGF. Este medicamento fue aprobado por la FDA en el 2006 para degeneración macular asociada a la edad y en el 2018 para el tratamiento de retinopatía del prematuro severa y se utiliza como opción de primera línea en países como Estados Unidos y Canadá. El aflibercept es otro medicamento antiangiogénico que es una proteína, pues la describen como una proteína de fusión recombinante que combina dos porciones, una extra, pues la porción extracelular del receptor del VEGF con una porción FC de la inmunoglobulina G1 humana. Tiene mayor afinidad que el ranibizumab por el VEGF A y B. El aflibercept se aprobó por la FDA en el 2011 y en el 2022 para retinopatía del prematuro. Tiene un peso molecular de 115 kilodalton. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal completo que se une al factor de crecimiento endotelial vascular y previene su interacción pues como con los receptores celulares. Tiene un peso molecular de 149 kilodaltons, o sea que es el que mayor peso molecular tiene, es la molécula más grande de las tres. Se une a todas las isoformas del VEGF, aunque no ha sido aprobado específicamente por la FDA para el tratamiento de retinopatía del prematuro severa, se ha utilizado off-label en muchos países como una opción de tratamiento de primera línea debido a, pues, a su eficacia similar y menor costo en comparación con ranibizumab. Y es el que más se ha usado en realidad, el Avastin. Les traigo una tablita de este consenso del 2023 sobre el uso de Avastin para el tratamiento de retinopatía del prematuro en Argentina, que muestra publicaciones internacionales que evaluaron aspectos como relevantes de seguridad y eficacia del empleo de antiangiogénicos como tratamiento para la retinopatía del prematuro, en particular el bevacizumab, el Avastin. En Argentina sacaron como esto pues para aprobar el uso de bevacizumab como tratamiento para retinopatía del prematuro. En cuanto al tamizaje, se debe examinar a todo recién nacido prematuro menor de 27 semanas a la semana 30 de edad gestacional y si es mayor de 27 semanas a las 4 semanas de nacido. Y también siempre se examina antes del egreso de unidad de cuidados intensivos neonatales. Desde el 2007 se empezó como a tener más en cuenta la retinopatía del prematuro. La doctora Claudia Zuluaga y la doctora Ángela Gutiérrez fueron al ministerio y lograron pues que en el Plan Nacional de Salud Pública se incluyera la valoración de oftalmología del recién nacido por ley en las EPS, porque hasta ese momento pues los niños se valoraban por oftalmología hasta los 7 años y los oftalmólogos los valoraban, se valoraban por optometría hasta los 7 años y a partir de los 7 años ya eran valorados pues por los oftalmólogos de ahí en adelante. Y ya en el 2013 se logró que quedara dentro de los criterios de habilitación de las clínicas y hospitales en Colombia por la ley 1441 del 2013. O sea que fuera obligatoria la valoración
por un oftalmólogo entrenado en retinopatía del prematuro. Esta tabla la hizo la doctora Claudia Zuluaga y el ministerio la aprobó como parte del manejo del seguimiento de la retinopatía del prematuro. Luego la OPS y la OMS lo incluyó dentro del protocolo de ellos. O sea, esta tabla es de autoría de la doctora Claudia Zuluaga. Podemos ver que nos resume pues como de una forma más sencilla en qué momento tratar o en cuánto tiempo seguir al paciente según el estadio, si tiene una enfermedad plus y la zona en la que se encuentran los hallazgos. En el 2006, la doctora Zuluaga fue al primer Congreso Mundial de la Retinopatía del Prematuro en Lituania, donde se abrió el congreso hablando de anti-VEGF para retinopatía del prematuro. Acá podemos ver cómo desde el 2006 la doctora anotó si será que el Avastin es una solución cuando el láser no funciona o el láser es una solución cuando el Avastin no funciona. Acá podemos ver pues más anotaciones de la doctora de los increíbles resultados que mostraron en ese congreso en el 2006. Entonces, resulta que en el 2007 se dañó el equipo de láser y crío en el Hospital Universitario del Valle, que era donde se trataban los pacientes, y en ese momento tenían 3 niños que necesitaban tratamiento. Entonces la doctora Zuluaga llama a la doctora Pilar Echeverría Castro, quien le dice que ella acaba de ver en la academia hablar a la doctora Helen Mitz sobre antiangiogénicos en retinopatía del prematuro con excelentes resultados. Entonces recordemos pues, que la doctora Zuluaga había estado en el Congreso de Lituania en septiembre del 2006, en donde también habían hablado pues, sobre excelentes resultados con antiangiogénicos en retinopatía del prematuro. Por lo cual, entonces la doctora Zuluaga le pide al doctor Alberto Castro que le regalara las ampollas de antiangiogénicos para tratar a estos 3 pacientes. El doctor Castro le regala 3 ampollas de bevacizumab y se inyectaron los 3 pacientes con resultados pues excelentes al otro día. Y gracias a estos excelentes resultados se comenzó a utilizar anti-VEGF en pacientes con retinopatía del prematuro en Cali desde el 2007. En cuanto a la técnica de aplicación, cuando comenzaron los primeros 50 pacientes se hicieron en salas de operaciones. Luego, lo que hacían en la unidad, en la unidad de cuidados intensivos neonatales era que le ponían al bebé midazolam nasal y alcaine tópico junto con la terapista respiratoria y el neonatólogo. A finales del 2011 ya la anestesia era con terapista respiratoria y enfermera neonatal. Se hacía con técnica aséptica, con visualización con oftalmoscopía indirecta, se inyectaba el medicamento a 1.52 milímetros del limbo con una aguja 30, inferotemporal en el ojo derecho o inferonasal en el ojo izquierdo, dirigiendo la aguja como hacia la cabeza del nervio óptico. Se comenzó en el 2007 aplicando una dosis de 0.75 miligramos de Avastin, o sea, 0.03 cc, y esto hasta finales del 2009. Y luego se disminuyó la dosis a 0.50 miligramos de Avastin, o sea, 0.02 cc. Y antes 10, o sea. ¿Cómo? La doctora Zuluaga inició pruebas de neurodesarrollo hasta el 2014, demostrando seguridad sistémica pues, de este medicamento. Acá les traigo más ejemplos pues, que muestran una buena evolución de pacientes de la vida real. En un estudio de 20 años de seguimiento de pacientes prematuros en Cali, que está en proceso de publicación, fueron valorados 16.580 niños con un promedio de edad gestacional de 31.4 semanas, encontrando en 2001 una incidencia de retinopatía del prematuro severa del 18% versus una incidencia de retinopatía del prematuro severa en 2022 del 0.07%, con una disminución media anual del 14%. Esto gracias a los programas de promoción y prevención que se han logrado implementar en Cali. Parte importante de este programa de promoción y prevención es la educación sobre el manejo de la oxigenoterapia al personal de salud en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Es importantísimo que todo el personal que trabaja con estos bebés sepa que el oxígeno debe estar en unas metas entre el 88 y el 94%, y gracias a la educación que se ha brindado ha disminuido la incidencia de retinopatía del prematuro año tras año.
Ahora sí, como entrando en el estudio que realizamos, el título del estudio es Uso de bevacizumab intravitro en pacientes con retinopatía del prematuro severa en Cali, Colombia, experiencia en la práctica clínica real. Estos somos pues los autores del artículo. El objetivo general de este trabajo fue evaluar la respuesta clínica asociada al uso de bevacizumab intravitro en pacientes con retinopatía del prematuro tipo 1 en 2 instituciones hospitalarias en Cali, Colombia, tratados entre enero del 2007 y junio del 2022. Los objetivos específicos son estimar la proporción de casos con reversión de la proliferación a las 12 semanas post-tratamiento, estimar la proporción de casos que requirieron de retratamiento debido a la reactivación de la enfermedad a las semanas 52 post-tratamiento, describir las complicaciones después de recibir tratamiento con bevacizumab entre la aplicación y las 52 semanas post-tratamiento y evaluar si hay diferencias en la respuesta clínica y complicaciones con bevacizumab entre las instituciones de estudio. En cuanto al diseño del estudio, es un estudio retrospectivo, observacional, tipo serie de casos de una corte de recién nacidos con retinopatía del prematuro tipo 1 que fueron tratados con bevacizumab intravitro en 2 hospitales de la ciudad de Cali por 15 años. Todos los pacientes se identificaron por medio de la base de datos del programa de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de retinopatía del prematuro implementado en la ciudad de Cali desde el año 2002 y liderado por la doctora Claudia Zuluaga. El programa de retinopatía del prematuro es una intervención que es multidisciplinaria entre neonatólogos y oftalmólogos pediatras que realiza vigilancia a todo recién nacido pretérmino menor a 37 semanas de gestación o con un peso al nacer menor a 2.000 gramos que requiere manejo en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Adicionalmente, aquellos recién nacidos con factores de riesgo conocidos para el desarrollo de retinopatía del prematuro son incluidos en el programa, como por ejemplo que hayan uso de ventilación mecánica o necesidad de oxigenoterapia, que de pronto hayan tenido antecedente de coriomionitis o candidiasis, hemorragia intracraneal, que tengan leucomalacia periventricular, de pronto niños con hidrocefalia o antecedente de pronto de preeclampsia materna. Todos los pacientes tamizados son llevados a una valoración oftalmológica inicial para determinar el estado de la retina y establecer si requieren tratamiento temprano para retinopatía del prematuro. Desde los inicios del programa, las valoraciones han sido realizadas adoptando la clasificación internacional de la retinopatía del prematuro, publicada en el 84, que fue la primera edición, en el 2005 la segunda edición y en el 2021 la tercera edición. Con esto es que se hace el tamizaje. Esto es de la doctora. Se tomaron pacientes con retinopatía del prematuro severa que fueron tamizados y tratados con bevacizumab como parte del programa de prevención de ROP, como había mencionado, en el Hospital Universitario del Valle y la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Se incluyeron solo estas 2 instituciones como con el fin de evaluar si podía de pronto existir diferencias de acuerdo al tipo de institución de salud. Esto porque el Hospital Universitario del Valle es una institución pública que sirve como de centro de referencia para el suroccidente colombiano, principalmente para población que es vulnerable. En cambio, Imbanaco es una institución privada que atiende una mayor proporción de pacientes de seguros y medicina prepagada. Los criterios de inclusión es lo que he venido hablando, y los criterios de exclusión son registros clínicos en los cuales no se logró determinar la variable de resultado del estudio por información faltante, registros de pacientes que recibieron previamente tratamiento con ablación láser o crioterapia, o registros de pacientes con alguna comorbilidad ocular diferente a retinopatía del prematuro que pueda confundir la respuesta. Un total de 102 recién nacidos con retinopatía del prematuro tipo 1 bilateral fueron tratados con bevacizumab entre enero del 2007 y junio del 2022. De estos, 84 fueron atendidos en una institución pública y 18 en una institución privada. Aproximadamente 6 de cada 10 casos fueron niños, fueron masculinos, el 60%, con una edad gestacional de 27.7 semanas
y un peso al nacer de 984 gramos. Respecto al tipo de institución, se observó una tendencia a tratar recién nacidos con pesos más extremos, menor a 750 gramos, en la de tipo privado, realizando la mayoría de procedimientos posterior a la 10ª semana postnatal. En cambio, en la institución pública, la mayoría de casos presentaron un peso al nacer entre los 750 y 1800 gramos y recibieron la inyección con bevacizumab entre la 5ª y 10ª semana pues, postnatal. Entonces, en cuanto al peso al nacer, se operó, pues, para decirlo más claro, se operó o se le puso inyección el 44% menores de 750 gramos en la institución privada. En cambio, en la pública fue el 10%, o sea que 89% de los que se operaron en la pública pesaron más de 750 gramos versus en la privada que fue el 55%. Esto es importante porque pues se supone que no debemos estar operando niños con pesos mayores a 750 gramos con un buen manejo de oxígeno en las unidades de cuidados intensivos neonatales. O sea que sí se ve como de pronto un mejor manejo en la privada que en la pública. En esta tabla se grafica la edad al momento de recibir tratamiento con bevacizumab. Hay una clara tendencia a llevar a los niños, pues eso lo sabemos, a cirugía más temprana, cuando nacen de menos edad gestacional y menos peso pues al nacer. Y en los que hacen retinopatía pues quirúrgica, no importa la edad gestacional o el peso al nacer, hacen retinopatía quirúrgica después de la semana 30, entre las 32 y 38 semanas, estando en el pico pues, en los menores de 32 semanas. A la semana 12, posterior al tratamiento con bevacizumab, en el 96% de los casos se evidenció reversión de la proliferación, por lo que solo en 2 casos no se observó pues, mejoría, un caso en el hospital privado y un caso en el hospital público. Por esto, estos 2 casos recibieron una segunda inyección a las 15 y 13 semanas posterior al tratamiento inicial. Durante el primer año pues, posterior a la inyección con bevacizumab, 3 casos tratados en la institución pública desarrollaron algún tipo de complicación, 2 casos catarata y un caso pues, heterotropía macular. Este es un artículo de revisión de la literatura publicado en septiembre del año pasado en Pediatrics, donde nos da unos buenos motivos para pensar que ya las metas de tratamiento en retinopatía del prematuro son prevenir ceguera o pérdida de la visión, y ya no hay discusión que otra de las metas del tratamiento es preservar la arquitectura pues, de la retina. Con terapia láser hay una reactivación de la enfermedad del 10% y puede tener complicaciones como catarata, isquemia del segmento anterior, glaucoma, desprendimiento de retina y además todas las complicaciones relacionadas con la necesidad de anestesia general. Se podría considerar pasarnos antiangiogénicos, ya que el estudio BIT-ROP reportó reactivación del 4% para retinopatía del prematuro estadio 3 con tratamiento intravitro de bevacizumab versus 22% láser. Y nosotros en este estudio pues de 15 años reportamos solo 1.9% de reactivación con bevacizumab, teniendo una reversión de la enfermedad del 100% con la segunda dosis de antiangiogénicos que se le aplicó a estos 2 pacientes. Algunos de los beneficios sistémicos del bevacizumab son que pues, al ser una molécula más grande no atraviesa la retina intacta, o sea, pues una retina que no haya tenido láser previo, es una molécula con vida media larga, lo que la hace muy útil en aumentar como esa ventana del desarrollo vascular de la retina, llevando a menor recidividad inicial. Al ser un antiangiogénico potente, resuelve la enfermedad plus en más o menos 48 horas, en contraste pues con el láser, que la respuesta puede demorar más o menos de 7 a 14 días. Para los niños que están muy enfermitos o pues muy frágiles, no requerirán intubación prequirúrgica, ya que pues no se requiere anestesia general. Como conclusiones, el bevacizumab es un medicamento efectivo para la retinopatía del prematuro en una sola dosis, como se demostró en nuestro estudio de 15 años, con una reversión de la enfermedad del 96%, con menor necesidad de retratamiento con respecto al láser, que es del 10%, sin complicaciones graves asociadas, al contrario, pues
con menos complicaciones por la no necesidad de anestesia quirúrgica y por no producir daño permanente del tejido, como si se presenta con el láser o la crioterapia. Tiene menos pérdida de anatomía normal y menor pues, incidencia como de miopía. No hay evidencia de daño neurológico asociado en la literatura con este medicamento. Y algo muy importante es que el bevacizumab tiene un precio que es significativamente menor que otros antiangiogénicos debido pues, a que su uso es off-label y a la disponibilidad de presentaciones más grandes que permite como fraccionar las dosis necesarias para el tratamiento de la retinopatía del prematuro severa, siendo una excelente opción para países en vía de desarrollo como Colombia. Entonces, por esto podemos como concluir que el bevacizumab es una opción válida como tratamiento de primera línea para la retinopatía del prematuro severa, especialmente en países en vía de desarrollo, donde el costo es un factor que es importante y donde la disponibilidad de recursos y acceso pues, a medicamentos puede ser un desafío grande. Entonces creo que debemos replantearnos, ¿será que el Avastin es una solución cuando el láser no funciona o el láser es una solución cuando el Avastin no funciona, como se lo planteó la doctora en el 2006 pues, en el Congreso de Lituania? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Un magnífico trabajo. Qué bueno hacer revisiones de la experiencia local y mostrar con datos en un medio y en un ambiente en donde siempre nos andamos colgando de los datos y de las publicaciones de otros lados. Mostrar nuestra experiencia, nuestros datos, nuestros resultados, pues es un aporte muy valioso. Aparte de la revisión histórica que hizo usted, que yo creo que no nos debemos cansar de repetir. El cuento se ha contado más de una vez, pero pues es un ejemplo extraordinario de lo que se puede hacer, de lo que puede hacer una persona cuando se dedica a un tema y con una visión de servicio que verdaderamente cambia el drama de una enfermedad. Y en este caso se puede decir que se cambió en Colombia y de pronto con influencia a varios países de Latinoamérica y de otros lados. A mí me desconcierta todavía muchísimo cuando voy a reuniones y veo cirujanos pues muy hábiles y muy dotados mostrando pues todas las maravillas que hacen en cirugía de ROP avanzada para obtener unos resultados pues que oscilan entre percepción de luz y movimiento de manos, o sea, pacientes básicamente ciegos, pero con un ojito, y así lo dicen tranquilamente, y eso requiere de un esfuerzo, de un costo, de unos riesgos, de una cantidad de trabajo impresionante. Y yo me acuerdo cuando comenzó la cirugía de ROP, que yo hice 2 o 3 de esas cirugías y a mí me pareció horrible, pues me pareció muy poquito lo que uno de verdad estaba haciendo por los pacientes. Y me acuerdo de haberme sentado con Pilar a analizar la situación y decir, no puede ser, este no es el camino no es que consigamos los instrumentos finos y desarrollemos la habilidad para operar estos pacientes en estadios avanzados. Ya en ese momento se sabía que era la detección, el screening en las unidades, los niveles de oxígeno, no estaba tan diseminado y desde luego que no se aplicaba. Entonces, por eso había esa cantidad de casos, como sigue habiendo en muchos países donde el énfasis de los retinólogos está en toda la finura quirúrgica. Y entonces,
decidí que yo no volví a hacer eso. Y tuvimos la suerte de tener a Claudia terminando residencia y de hacerle una especie de encerrona, porque ella había mostrado mucho interés por estos niños y decirle, bueno, este es su trabajo, sacar esto adelante. Lo que hay que hacer es irse a la unidad de cuidados intensivos. Nunca tenía yo ni pensé que pudiera ser tan ambiciosa el resultado. Yo dije, bueno, pues si aquí en Cali, en el hospital logramos que no fabriquemos ROP, pues eso sería extraordinario. Y resulta que Claudia lo tomó a pecho y no solo modificó la película de Cali, el Valle, Colombia, sino que ha tenido una influencia en media Latinoamérica sin mucha, y diría que el mundo, sin mucha bulla, sin mucho escándalo, sin mucha promoción del ego, hizo una labor extraordinaria, al punto de que aquí prácticamente se acabó la ROP cicatrizal. Creo que Claudia ha mostrado unos trabajos en donde de pronto tienen un caso al año y eso se les vuelve una tragedia de un niñito que quedó ciego. Pero eso era de todos los días y lo convirtieron en una verdadera rareza. Y es un magnífico ejemplo de cómo una persona que se dedica a un campo y se dedica con seriedad y con verdadero interés puede cambiar totalmente la película. La historia de Lavastín, pues yo no me acordaba que yo había tenido algo que ver en ese cuento. Y fue que, pues así como comenzó a saberse de Lavastín para ROP, pues también hubo un boom de Avastin en todas las enfermedades retinales y al principio yo era el que lo preparaba en cirugía, yo me metía a cirugía y hacía el fraccionamiento y me convertí en una especie de proveedor clandestino de droga a todo el que estuviera interesado en hacerlo. Y no, yo no me acordaba que yo había sido el primer proveedor de Claudia. Espero que esto no me cree líos judiciales, Natalia, contaré cuentos así. Pero en esa época era así. Ya se ha formalizado todo y afortunadamente pues la evidencia mm, ha sido pues abrumadora la evidencia por el uso de Avastin y en el mundo entero pues se ha popularizado. Muchas gracias, un extraordinario trabajo y la presentación realmente muy bonita y muy completa. No, gracias, doctor. Pilar, Pilar quiere opinar y Sí, creo que bueno, Claudia. Natalia, para felicitarte la charla, es supremamente bien presentada, bien presentados los resultados. Y obviamente felicitar a Claudia y al equipo que realizaron el estudio, porque pues poner en blanco y negro todos estos números es importante y muy bueno que llegaste tú para que se tuviera la oportunidad de hacerlo. Yo creo que Claudia tiene un ejemplo de vida para todos nosotros, y es que ella no se, digamos, contenta con el resultado único, individual de cada paciente, sino que está pensando en grande en términos de salud pública. Y por esta razón se unió en el instituto con todos los recursos que tenía el instituto para poder hacer una verdadera base de datos que sirviera para recopilar todas estas informaciones. Y eso ha hecho que ella reproduzca esto en todas las unidades, y no solamente que se quedó ahí diciendo, no, es que el gobierno no apoya, no, es que el gobierno no paga, sino que se fue al ministerio. O sea, es proactiva en eso. Yo soy un elemento de cambio y yo me voy y hago esto. Y no contenta con eso, ha hecho la parte del semáforo, que es ya, es una parte muy importante, muy práctica de cómo aplicar el conocimiento para hacer el tratamiento oportuno. Entonces, todas estas cosas hacen que lo que fue primero una idea de simplemente detectar y tratar a estos niñitos pronto se vuelva algo
a nivel nacional. Ella se ha ido a todos los pueblos de Colombia, se ha ido a entrenar a todos los oftalmólogos que encontró para hacerles detectar retinopatía prematura y hacerlos y poner los datos bien puestos en sus historias clínicas. Entonces, yo creo que esta forma global de ver la práctica es lo importante. Es lo importante para digamos, un producto de vida que quede en todos los demás, en la población en general. Entonces, y hay cosas que Claudia sabe lo que a ella le gusta, sabe lo que ella quiere, es muy dedicada y enfocada, y ella sabe apoyarse en los demás para hacer las cosas que necesita que se hagan y que realmente ella no quiere o no le va a poner, digamos, toda su atención centrada en eso. Entonces se apoya en los epidemiólogos y ahí está el doctor Alexander Martínez, se apoya en las jefes de las unidades de cuidado intensivo para que ellas den la educación a su personal auxiliar sobre la oxigenoterapia. Ella se va donde los jefes de las unidades de cuidado intensivo para que hagan y eduquen a todo su personal de neonatólogos. Entonces, digamos, una cosa bastante importante y es mucho más importante también personas como Natalia, que juiciosamente se dedican a recolectar esta información y a pasarla, ojalá, a nivel internacional. Muchas gracias y estoy muy contenta de haberlas oído. Muchas gracias, doctora, y gracias a la doctora Claudia Zuluaga, que ha cambiado la historia de Reopen en Cali, no, y en el mundo, en Colombia. Impresionante. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene más Claudia, de preguntas? pronto, Claudia, de pronto quiere decir esto, o está demasiado eh, apabullada por las alabanzas, que es un problemita que compartimos con Claudia, que es el control del ego. Ojalá no le suba, no le vaya a dañar nunca. No, Claudia, ¿no querés hablar? Bueno, Qué pena. No, sí, realmente es que me dicen tanta cosa que me hacen dar pena. No, sí, realmente esto ha sido un trabajo de todos, o sea, de ustedes como profesores que nos inculcaron que había que hacer las cosas como era, me dijeron que era la responsabilidad y eso arranqué a hacerlo. Realmente, como dijo la doctora Pilar, yo creo que si hay alguien que ha sido el que más ha ayudado en esto han sido las enfermeras jefes. No hay nombres, son más de, o sea, por un oftalmólogo tenemos unas 7, 8 enfermeras jefes ayudando. Realmente han sido el pilar. Los neonatólogos también y todo, hasta la sociedad colombiana, porque todos los que han sido presidentes después de la doctora Ángela María Gutiérrez, pues porque yo estoy en Cali. Cuando iban al ministerio me decían, bueno, vení pues con qué es lo que vos tenés para yo ir, porque normalmente se hablan es de catarata, pues es por lo que más se va a pelear al ministerio, o glaucoma. Entonces, por ejemplo, Ángela Fernández también nos ayudó muchísimo en que pudiéramos, y los neonatólogos que han sido lo más, ¿no? La Sociedad Colombiana de Neonatología, que copió, se juntó con nosotros desde el 2007, 2008, y eso fue lo que ha cambiado más, pero ha sido, entonces, no, pues muchas gracias y sí, yo me apabullo con que me diga que realmente es un trabajo en equipo. Todos los que han rotado por la universidad, los pelos del doctor Castro, todo el mundo nos ha ayudado siempre en esto. Liliana Zuluaga, es que hay una gran cantidad de los que rotaron con usted, doctor, que luego han sido multiplicadores, que salen de aquí y llegan a su sitio a seguir trabajando en eso, y ahorita Natalia. Y lo de la Basti, no, yo no creo que tengamos ningún problema legal porque pues por eso lo hicimos tan callados todo el tiempo hasta que ya sabíamos que no había problema, porque sí, porque era algo que a uno le daba susto decir. Yo hasta que los niños no cumplieron 5 años y no les pude hacer pruebas de neurodesarrollo, no le dije a nadie que hacíamos eso, hasta el 2011, 2012. Porque pues lo hacíamos era porque no había láser y crío, pero uno veía que era
definitivamente bueno, pero a uno siempre le daba el susto que ¿será que a los niños les va a dar algo por esto? O sea, ¿van a tener otro problema? Y pues, por lo que vemos hasta ahorita, tenemos 50 niños, ya unos con 15 años, y si no tenían otro problema asociado, no tienen problema. O sea, no tienen problema neurológico. Hay algunos que son los mejores del salón, otros no lo son, pero definitivamente no tienen un problema asociado. Y bueno, muchas gracias. Y te quedó Bueno, muy bien. Y lo de que lo vamos a publicar, sí, sí lo vamos a hacer, porque para empezar, lo primero que hicimos con Natalia fue mandarlo al Comité de Ética Médica de aquí de Imbanaco y nos lo aprobó. Entonces ya lo podemos mandar a una publicación. Es que al principio cuando lo hicimos en la Universidad del Valle, yo desde que llegué lo mandé al Comité de Ética Médica con Alexander y Milton, que en esa época era el residente, el fellow de la doctora Pilar, y Alex el R3. Y la Universidad del Valle se demoró 1 año y medio en decirnos que no nos lo aprobaba, pero cuando ya nos dijo 1 año y medio después el comité del HIV que no lo aprobaba, nosotros ya sabíamos que funcionaba. Entonces nos lo trajimos para Imbanaco a ponerlos. Fue el motivo, entre otras, por la que pasamos de hacerlo en sala de operaciones a las unidades de cuidado intensivo, porque ya no lo podíamos hacer porque ya nos habían dicho que no se podía, pero seguíamos sin láser y sin CRIM. Bueno, creo que ya sí, hablé mucho. muy buen ejemplo de lo que representan los bloqueos burocráticos y las luchas y los riesgos que hay que tomar. Alexander, Hola, buen día. No, pues felicitar a Natalia por el trabajo, pues realmente ha hecho una recopilación muy interesante de toda la información que es fundamental empezarla a mostrar porque realmente funciona y con casi adversos casi cero. Recordemos que pues, hubo unas complicaciones ahí, pero son personas en entrenamiento y fueron al principio de cuando empezaron a implementar esta terapia. Entonces hubo como una curva de entrenamiento en ese momento. Y pues resaltar el trabajo que ha venido haciendo la doctora Zuluaga, que estábamos demorándonos y empezar a mostrar toda esa información tan valiosa que tiene para que se replique en otros sitios. Básicamente era eso que quería mencionar. Felicitaciones a las dos. muchas gracias, Alexander, y bueno, por el aporte que has hecho aquí también. ¿Alguna pregunta, algún comentario tienen aquí? Pues cualquiera que esté interesado en ROP, pues tienen a la super experta y además a Natalia, pues que le ha botado una buena cantidad de corriente a estudiar el tema y a revisar los datos, de manera que es una muy buena oportunidad para que en estos 3 minutos que nos faltan resuelvan alguna duda. Si no, pues dándole las gracias a todos por su asistencia y participación, y en especial a Natalia, a Claudia y a Alexander por este extraordinario trabajo. Pues nos despedimos hasta esta tarde que tenemos el grado de Natalia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.